El mensaje de hoy es al servicio de los santos. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Pueden cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias Señor nuevamente por este día, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que bendiga esta palabra, Señor, y que sea llevada, Señor, a cada alma, a cada corazón, Señor, necesitada de su palabra, Señor, a los presentes a través de las redes sociales y hasta donde llegue este pequeño equipo de sonido, Padre Santo, que esta palabra le sea de bendición, de edificación, Padre Santo. Le pedimos, Señor, por cada vecino, Señor, de la colonia Topahue, Padre Santo, que usted tome control, Padre Santo, de cada vecino, de cada vida, de cada alma, Padre Santo, en esta colonia también, Padre Santo. Hasta donde llegue este pequeño de sonido y hasta donde no llega, Padre Santo, que su Espíritu Santo, Señor, llegue a cada vida, Padre Santo, de cada uno de sus hijos, Padre Santo, de cada una de sus criaturas, Padre, de su creación, Padre Santo, que no se pierda ninguno, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Denle un aplauso a Cristo. Vamos a tomar orden, sentaditos los niños ahí en silencio. Al servicio de los santos. Vamos a ir a nuestro libro de Romanos una vez más. Seguimos en Romanos 15, del 25 al 27. Ya habíamos hecho una lectura general. Ahora vamos a resaltar estos dos versículos. Romanos capítulo 15, versículo del 25 al 27. Amén, cuando estén ahí. Amén. 25 al 27. Amén. ¿Están ahí todos? Amén. Bueno, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice: pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron, dice, sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos, o sea, a ellos, en los bienes materiales. Amén. Se fijan, ahí están hablando gentiles. Al mencionar gentiles no es como decir, están obligados los de esta congregación a bendecir a los de la congregación aquella, sino que está haciendo, al mencionar gentiles, quiere decir que los gentiles tenían obligación de bendecir a los judíos que estaban en Jerusalén. En este caso, pues a los apóstoles. Si la historia nos informa de que en aquellos tiempos hubo una gran hambruna, donde pues miles de personas fallecieron. Entonces Pablo estaba recolectando fondos para llevar alimentos a los pobres de Jerusalén, entre ellos los que estaban ahí, ¿verdad? De la iglesia primitiva, como le llaman hoy, ¿verdad? Le llaman iglesia primitiva a los de hoy por hoy, los estudiosos, ¿verdad? De la Biblia, pero es la iglesia. Entonces, el primer punto, la salvación viene de los judíos. A nosotros se nos ha dicho que Dios nos ve a todos por igual, que todos somos el cuerpo de Cristo, que somos un mismo cuerpo, una misma iglesia, la novia de Cristo, y que no hace acepción de personas, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios en la carne sí hace un poquito de honor y honra a sus promesas a quien las hizo. A tal grado de que a nosotros nos llama olivo silvestre y a los otros el olivo real o de cultivo. Entonces hay una pequeña diferencia ahí que nosotros con humildad tenemos que aceptar. Primer punto, la salvación viene de los judíos. Vamos a leer Juan 4:22. Vamos a hablar de dos temas similares que encajan en el mismo estudio, en la misma palabra. Juan 4:22. Amén. Dice, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo:
Dice, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Quién se la dio? A la samaritana, ¿verdad? Dice, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. En otras traducciones dice, la salvación es de los judíos. Es de los judíos. Nosotros cuando leemos la salvación viene de los judíos, es que todo el mundo que cree en Jesucristo es salvo. Entonces, ¿y de dónde viene? De los judíos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nació en cuna judía, descendencia del rey David, que era de la tribu de Judá. De ahí viene judíos, de Judá. Entonces, la salvación viene de los judíos. Entonces, aquí está aclarando un punto. Vamos a ir a Romanos 3, 1 al 3. Ya es de los Romanos 3, 1 al 3. Es de los primeros capítulos que estuvimos estudiando. Ya que es de los primeros capítulos. Amén, cuando estén ahí. Fíjense lo que dice aquí. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Todos los demás no son judíos, estos son judíos. ¿Cuál es la ventaja explícitamente de los judíos? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, y este es Pablo hablando, enseñando a los gentiles de Roma, en primer lugar porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. En otras palabras, a ellos han sido confiados las palabras de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? A inicios del versículo 4 dice, de ningún modo, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque nosotros sabemos que los judíos fueron incrédulos, que los judíos no rechazaron a Jesús, que los judíos fueron los que provocaron su crucifixión y fueron infieles, por eso no quiere decir que Dios ya cambió de parecer y eliminó de su plan divino a todos los judíos, a todos los hebreos, a todo Israel. Se ha hallado todo hombre mentiroso, pero Él tiene un pacto que todavía está vigente hoy, y ese pacto lo hizo con Abraham, y así se siguió con Isaac hasta llegar a Jacob, que es el padre de los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, y ese pacto sigue vigente. Entonces aquí nosotros somos enseñados, aunque nosotros somos pueblo de Dios, hay una diferencia entre el pueblo judío y nosotros. Porque nosotros más adelante vamos a leer los versículos bíblicos donde se dice que los judíos son el olivo silvestre y que en ellos está la raíz, el crecimiento, las ramas, y nosotros fuimos injertados en las ramas como una rama más, ¿verdad? Y que nosotros no sustentamos a la raíz, sino la raíz a nosotros. Pero la promesa fue hecha a ellos y nosotros fuimos incluidos. Seguimos ahí, dice, en estos versículos podemos ver que aunque todos somos iguales ante Dios, ha privilegiado Dios a los judíos, como dice en su palabra. Vamos a ver Romanos 11, del 17 al 18. Ay, qué bueno que hoy no hay moscas. Amén. ¿Ya están ahí todos? Amén. Dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas. A ver.
de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Entonces ahí es donde nosotros, como los gentiles, por mucho que digan, no, hablo con Dios, oro, tengo comunicación directa y todo, tenemos que ser humildes para con el pueblo de Dios en la carne, o sea, judíos. Porque aquí la misma palabra nos está diciendo que a ellos fue entregada la promesa, y nosotros posteriormente, gracias al Señor Jesucristo, que de todo ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, fuimos incluidos, adheridos al plan divino juntamente con los judíos. Hemos estudiado en el libro de Romanos que nosotros, gracias a su desobediencia y alejamiento del pueblo judío, su alejamiento a Dios, nosotros fuimos incluidos. Y también éramos desobedientes. Ellos, al rechazar a Cristo, ellos se quedaron como desobedientes. Y así como nosotros en desobediencia Dios los llamó, también a ellos, ahora que están en desobediencia, también los va a llamar después, cuando se complemente, ¿qué? El tiempo de los gentiles, ¿verdad? Entonces, mucha gente posiblemente hoy en día, por su proceder, desprecie, repudie y odie al pueblo judío, lo cual está mal. Porque aunque ellos estén en desobediencia y las ramas de ellos, ok, no te portaste bien, las desgajó, y nosotros, siendo de olivo silvestre, como decir, por ahí está una gobernadora, es silvestre, ella nace sola, no hay quien la cultive. Hagan de cuenta que llegó el Señor, desgajó unas ramas de ahí y fue y las puso acá en estas plantitas que están de este lado, de ornamento, que son de cultivo, que son cuidadas. Simplemente fueron desobedientes, le trozó un pedazo de rama y fue y injertó la silvestre ahí. Y así estamos nosotros, como que no nos vemos al parejo, aunque somos el mismo pueblo, no nos vemos al parejo porque tenemos diferente apariencia, ¿no? Porque el olivo tiene de cultivo tiene una apariencia y el silvestre tiene otra. Yo me acuerdo cuando estaba todavía mi hijo Río, yo creo que tenía unos 5 añitos, por ahí agarraba yo el caballo y iba para el cerro a agarrar tomatillo, es silvestre. Los tomates normales son grandotes y de cultivo, y el tomatillo silvestre es verde también, pero chiquito, como el del tamaño de una canica. Pero muy bueno también, por cierto. Y la planta, la apariencia del fruto, todo es diferente. Y hagan de cuenta que de aquella planta silvestre va y se pone en la planta de cultivo. Entonces el silvestre no puede ser arrogante y querer sentirse más que las ramas originales. Y por eso dice, y si eres arrogante, considera que tú no sustentas a la raíz, o sea, te pueden volver a desgajar, porque si arrancaron las ramas originales porque no se portaron bien, continúas a ti. Eso es lo que está diciendo la palabra. Aquí en el 18, no seas arrogante. ¿Qué es arrogante? Como soberbio, presumido, altivo. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, o sea, ok, ya eres arrogante, ya te sientes más. Recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirá en el 19, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. No seas altanero, sino teme. Ahorita que anda muy de moda el fútbol por lo del mundial. Recuerdo que hace muchos años estaba la selección mexicana y estaban teniendo una buena racha, pero una de las cosas que le dijo su entrenador fue: serán muy buenos jugadores, pero no se sientan seguros. Si ustedes comienzan a fallar, serán quitados inmediatamente. Es que tienen que
echarle ganas día a día, no porque ya fueron elegidos como de la selección mexicana, ya se sientan seguros, no. Ustedes tienen que trabajar y ganarse su estancia en el equipo día a día. Y así debemos nosotros estar día a día, estarnos ganando. ¿Quién va a decir? Día a día nosotros tenemos que estar luchando por estar cerca de Dios y que no seamos desgajados, que no seamos quitados una vez que ya somos parte del cuerpo de Cristo. Y así como dice Pablo, o sea, a mí me quedó esa palabra que usó Pablo ahí, dice, porque si ellos comparten lo espiritual con ellos, ellos tienen la obligación de devolverles lo material. O sea, caray, es como si ellos fueran dueños del evangelio. Entonces dije, hay que ahondar un poquito más porque esta palabra se me hace como que está muy pesada, como que es darle crédito más al ser humano que a Cristo. A ver, ¿cómo está esto, no? Porque la salvación, ¿quién nos la dio? Cristo. Cristo nos dio la salvación, Dios dio a su Hijo unigénito, es todo lo que trabajamos, pero aquí ya es como que Pablo mismo reconoce un honor para el liderazgo de aquel entonces. Como un liderazgo, si ellos comparten con ustedes lo espiritual, ustedes tienen la obligación de darle lo material. De esto, pues muchas personas no quieren hablar porque, cuando se habla de dinero es porque quieren dinero, pero por como es parte de la Biblia, ¿y cuál es la obligación que tenemos nosotros? ¿De predicar lo que queramos o lo que nos guste o toda la Biblia? Toda la Biblia. Todo. Entonces algunas cosas estarán un poquito más confusas, hay que meditarlas más y hay que seguir estudiándolas más para ir aclarando cada vez más lo que la palabra nos quiere decir. Si nosotros fuimos desgajados del olivo silvestre e injertados en el olivo de cultivo. De esa manera llegamos a ser hijos de Dios, hijos de Abraham, por medio de la fe en Cristo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, aquí la aclaración nada más es las palabras que decía Pablo, o sea, Romanos 15 otra vez, 15:25. Es necesario leerlo de nuevo para aclarar un poquito más ahí lo que acabamos de ver en los demás versículos bíblicos. Dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. ¿Cómo le iban a servir? En los bienes materiales. Y es una colecta. ¿Qué es una colecta? Ya sea dinero, ya sea alimento. O sea, si había una hambruna, dinero o alimento era lo que se tenía que llevar, ¿verdad? Y muchas veces uno piensa más que era dinero y no en especie, porque en otros versículos bíblicos Pablo decía, cada primer día de la semana pongan algo aparte según hayan prosperado, ¿sí o no? Entonces se cree que es dinero, aparte de que duraban mucho tiempo recolectando ese dinero y ya después llegaba Pablo y los viajes de Pablo por la distancia eran prolongados. No podíamos decir que se va ahorita y en la tarde llega. Entonces el alimento, pues alguna clase de alimentos no llega. ¿Verdad? Tienen que ser, ¿qué? Como para que lleguen arroz, frijol, en largos viajes en aquel tiempo. La otra es, dice 2, asimismo según el ejemplo de Abraham, al ofrendar al diezmo a Melquisedec, debemos honrar a nuestros líderes espirituales. Aclaro una vez más que el ejemplo de ofrendar el diezmo, nosotros tomamos el ofrendar, ya que nosotros no predicamos el diezmo. Vamos a ir a Génesis 14:18, una vez más, que hemos estado dándole vueltas a este tema, a estos versículos en estos últimos temas. Génesis 14, del 18 al 20.
Dice, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces ahí vemos al rey que bendijo a Abraham con pan y vino, ¿verdad? Alimento, ¿verdad? Después de una batalla, ¿cómo queda la gente desfalleciéndose, sobre todo, si no de hambre, de sed, ¿no? Entonces nosotros, en Cristo, nosotros recibimos de Él también pan y vino, recibimos la promesa de vida eterna. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tratamos de hacer con Él? Pues honrarlo, ¿no? Nosotros acabamos al principio de dar una ofrenda, y como lo dijo en la oración, el hermano Rigo, es para que funcione su obra. ¿Estamos bien? Entonces, el dinero, ¿a quién se lo dieron? ¿Al hombre o a Cristo? Entonces es para su obra, ¿verdad? Entonces una manera, así como Abraham, después de haber sido bendecido por Melquisedec, ofrendó el diezmo, nosotros también, todos aquí presentes también nosotros, una vez que hemos sido bendecidos por Dios, le damos un poquito en las ofrendas de lo que Él nos bendice, ¿sí o no? Y así hacemos también la oración, le damos un poco de lo mucho que usted nos da, porque ¿qué es lo que nosotros venimos a dar en la ofrenda para todo lo que nos da día a día? Si con la salvación ya es demasiado grande y todavía nos tiene con vida, con salud, con familia, donde todavía nos reímos, todavía nos gozamos, todavía nos paseamos, todavía comemos o tomamos algo que nos agrada, todavía agarramos aire, ¿verdad? ¿Cómo se siente en veces que estaba en un lugar medio sofocador y de repente sale un lugar libre con aire fresco en el ambiente? ¿Verdad? Todo eso es bendición, porque hay personas en los hospitales que ya no pueden hacer eso, y nosotros aquí estamos. Entonces nosotros le ofrendamos al Señor un poquito, algo insignificante para lo mucho que Él nos da. Nosotros con lo que venimos a ofrendar aquí, la verdad, no pagamos ni siquiera la consulta de un doctor, yo creo, y medicinas. Y todo nos lo da gratuitamente el Señor. Entonces nosotros aquí tenemos que honrar, así como lo hizo Abraham con Melquisedec, nosotros honrar a nuestro Padre Celestial. Vamos a 1 Corintios 9:11. Entonces ahí había dos puntos que yo veía. Una de que Pablo le hacía honor al pueblo judío a comparación de los gentiles, ¿no? Y la otra es de que también nos hace tomar en cuenta de que nosotros como cristianos pues le ofrendamos al Señor para el movimiento y crecimiento, el desarrollo, ya sea como iglesia, ya sean instalaciones, y la ofrenda pues ahí va hasta para despensas, funciona para los que menos tienen. ¿Listos ahí? 1 Corintios 9:11. Dice, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Fíjense, ahí se está incluyendo Pablo como siervo, como predicador, como evangelista, como pastor. Acá arriba, cuando dijo de llevarle una colecta a Jerusalén, estaba hablando de ellos. Dice, si ellos comparten lo espiritual con ellos, ellos tienen la obligación de ministrarles lo material. Y aquí se está incluyendo Pablo mismo. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Entonces esto es como en honor o como honra a los líderes espirituales, lo cual es bíblico. Entre los hermanos se encuentran los pastores de los rebaños
Estos, al igual que Melquisedec, deben ser de bendición para el pueblo y alimentarlos espiritualmente de pan y vino, que es la palabra de Dios para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos estar en la materia predicando y dando oportunidad a que los nuevos hermanos que van creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios también comiencen a practicar, a predicar, a comenzar a que comiencen a proyectar lo que Dios les ha entregado, a permitir que todos los hermanos que han sido bendecidos con dones los ejerciten, los vivan, los ejerzan, pues, los pongan en práctica para que sean de bendición a la congregación, y que si Dios le dio un don a alguna persona o le dio algún ministerio a Dios, los pastores tienen que permitir que esas personas comiencen a fluir con naturaleza en sus dones y en sus ministerios para bendición de los santos. Estábamos hablando en días pasados de los 5 ministerios, ¿verdad? Que eran para llevar a la perfección a los santos. Y nosotros necesitamos pues unos de otros. Por eso era muy importante, como decir el hermano Rigo, que nos comparte cada 2 miércoles, y de ahí nosotros también somos bendecidos. El día de hoy, gracias a Dios, me toca el privilegio de estar aquí al frente compartiendo con ustedes, pero tienen que ir surgiendo, ¿verdad? Tienen que ir surgiendo las hermanas también en los dones que Dios les da, comenzar a fluir. Creo que de este lado pega más el aire. Sí, ahorita nos va a tocar a aguantar unos mesecitos de calor, ¿verdad? Y hay que buscar el mejor punto donde dé el aire. El mejor ángulo para el airecito. A ver, hay un vaso para la hermana. Sí. Dice, el pastor ha recibido la palabra de Dios y debe compartirla con todo el mundo, dentro y fuera de la iglesia, a conversos e inconversos. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios, y no por conveniencias monetarias. Hoy en día, ya ven, como estábamos mencionando aquí, Abraham le dio diezmos a Melquisedec, y hoy por hoy muchas personas abusan de ese derecho que ven escrito en la Biblia. Y aunque está escrito en la Biblia, a ver, por ahí atiéndela, ¿no? Aunque está escrito en la Biblia, si lo leemos bien, en realidad no dice que debemos de practicarlo nosotros, pero sí debemos de ofrendar, debemos de ayudar a nuestro prójimo, debemos darle de comer al hambriento, debemos darle de beber al sediento, y sobre todo en la palabra de Dios. Entonces vuelvo y leo 1 Corintios 9:11. Si en ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado que de ustedes cosechemos lo material. Y en el 10 dice, o lo dice especialmente, a ver, permítanme. Dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Entonces muchas personas usan este versículo bíblico, pero no para ser bendecidos, sino para enriquecerse de mala manera, abusando, pidiendo diezmos, pidiendo ofrendas de demasiado dinero, pidiendo primicias, pues prácticamente exprimiendo hasta la viuda. En el Antiguo Testamento las viudas estaban consideradas, viudas y huérfanos estaban considerados como los más pobres en la sociedad. Entonces, y hoy en día nosotros vemos que hay personas que están en necesidad, y aún así se les quiere hacer obligar a que ofrenden, aún de su pobreza. Si no tienen para comer, aún así tiene que, si tuvo para comer, tuvo para diezmar. Si tiene 10 pesos, de 1 peso, y de esa manera usted va a activar las bendiciones de Dios. Entonces nosotros lo vemos de que nosotros, al contrario, cuando vemos una persona en necesidad, no debemos de obligarla a que esté ofrendando o diezmando,
sino cuando vemos una persona en necesidad, nosotros debemos de ver cómo ayudarla si está en nuestra mano, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de siervos quiere el Señor. Así también nosotros, si vemos que tenemos un líder espiritual que trabaja en la obra, que se vive y que está en necesidad, ahí sí nosotros, ¿verdad?, tenemos que ver la manera de ayudarle. Porque hay pastores que la verdad ya se dedican al 100% en la obra y usted los ve sin ropa, con zapatos gastados, y todavía así siguen trabajando en la obra. Y ahí es donde también, así como dice la palabra de Dios, esto ya ahora para los siervos, si ellos están compartiendo lo espiritual con ustedes, que ustedes compartan con ellos lo material. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos ahorita es dinero corrompible, que se va a terminar. Nos vamos a acabar nosotros, ¿verdad? Las monedas también. Entonces, nosotros dijéramos que hay como una moneda espiritual. Nosotros tenemos, todas las posesiones que tenemos ahorita son corruptibles. Entonces, ¿por qué no bendecir al que nos bendice con lo espiritual, que es eterno? ¿Por qué no bendecirlo con lo material, que es corruptible? Ya, bendecirle después de que estamos recibiendo bendición. ¿Por qué? Porque nos está cuidando en nuestras áreas de nuestra vida. Entonces puede ser ahí, así como se cuida a todas las personas, hay que cuidar a los líderes. Y esta es la palabra. Y fíjense bien en lo que les digo. Lo que les digo no es porque yo tenga necesidad, porque bendito sea Dios que me tiene bendecido, me tiene con salud, me tiene con trabajo, y no tengo necesidad de usar las ofrendas del pueblo de Dios. La verdad, Dios me ha bendecido, pero sí lo digo porque la palabra aquí lo dice, porque la palabra de Dios así lo expone, y si lo expone, pues yo tampoco no lo puedo cambiar o no lo puedo evitar. Estamos estudiando el libro de Romanos capítulo a capítulo, versículo a versículo. Entonces hoy me toca predicar acerca de esta palabra. No la puedo brincar nada más porque es un tema delicado. No la puedo brincar porque a la nada voy a ofender, o a la nada van a pensar que andamos recaudando porque, hey, échenle, ¿quién es su líder? A ver, no se ve, échenle para acá, ¿ya? No puedo yo predicar pensando con ese sentimiento, pero tampoco puedo sacarle la vuelta a la palabra que toca. Amén. Amén. Entonces ahí la exhortación que yo aquí apunté, es de que prediquemos y aceptemos la palabra de Dios. Prediquemos y aceptemos la palabra de Dios. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo en muchos puntos. Vamos a sacarle la vuelta a algún tema, porque la palabra de Dios en veces nos parece así como que dura, en veces no la entendemos, en veces la vemos sacada de contexto, y tenemos que analizarla. Y yo los invito a cada uno de ustedes, los temas que aquí exponemos, ustedes mismos hagan apuntes e investiguen, relacionen y refuten. Si ven un error, tienen que ustedes también en su casa meditar, porque la palabra de Dios dice que debemos de meditar en la palabra, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no vamos a ir a las iglesias, vamos a escuchar una palabra y nos la vamos a comer sin discernir. O sea, hay palabras que en una prédica usted va a sentir que Dios le habló, pero hay palabra que usted se va a quedar como con la bolita cargando ahí. Caray, como que ¿qué pasó aquí? Hágalo, porque eso fue cuando yo me topé con esta palabra. También pude, como les dije la vez pasada, yo quería leer esto y pasarme al capítulo 16, vámonos, pero no, aquí hay más temas, y aquí sobresale uno más todavía para la siguiente semana, y de los mismos versículos, y es un tema también muy importante, de lo que se topa un líder que tiene que tomar decisiones, y de repente la gente no está de acuerdo, y es un punto que viene muy importante ahí. ¿Ah? Entonces hoy por hoy es reconocer que pues sí,
Dios le dio un privilegio muy grande al pueblo judío, porque Abraham era gentil, pero lo convirtió en el padre de todo el pueblo hebreo. A él le dio la promesa siendo gentil y lo hizo alguien grande, y siguió pactando con el pueblo. El pacto salía de Dios, y pactó con David, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Que no se iba a apartar el cetro, o sea, el reinado de su descendencia, y ahí está Jesús. Entonces, él sigue cumpliendo, y a lo que se ve, pues sí, eternamente la descendencia de David va a reinar eternamente en Jesús, porque es descendiente. Entonces es lo que aclara, dice, bueno, ¿en qué aprovecha? En mucho, porque el Cristo viene de ellos, le está cumpliendo a ellos, y el Cristo que viene de ellos es el que te está salvando a ti, gentil. Entonces le da mérito al pueblo judío, y luego le da mérito a los siervos de Dios que se dedican a cuidar la grey de Dios. Y tanto nos pide que no seamos altivos, arrogantes es la palabra que utilizó, ¿verdad? Que no seamos arrogantes para con el pueblo judío, tampoco seamos arrogantes para con los siervos de Dios. Amén. Bueno, entonces hoy se van a ir temprano. No, es que ya es la hora, ¿verdad? Hombre, yo que me quiero aventar una prédica de 10 minutos. Bueno, pueden ponerse sobre sus pies. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta palabra, y una vez más le solicito, estudien Romanos 15, 25 al 27, vuélvanle a dar una estudiada, a ver qué Dios les dice a ustedes. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, le damos, Señor, por esta palabra en el día de hoy, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que usted maneje, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, nuestras pasiones carnales, Señor. Sáquelas de nuestra vida, Padre Santo, que no seamos arrogantes, altivos, que no nos vanagloriemos, Padre Santo, que no seamos orgullosos, sino que seamos humildes, Padre. Así como Pablo un día dijo, yo soy el más pequeño de todos. Así nosotros, sentirnos cada uno de nosotros el más pequeño de todos. Bastante, Señor, le agradecemos con que nos tenga, Señor, entre su pueblo, como parte de su grey, Señor, como su pueblo santo, como su pueblo apartado, Señor, para usted, para salvación, para un día recibir la corona, Señor, la corona de vida eterna, Padre. Y le pedimos, Señor, que usted quite de nuestra forma de ser todo lo que nos estorba, todo lo que no nos permite acercarnos a usted de la manera que usted quiere que nos acerquemos, Padre. Pónganos un corazón de carne, Señor. Quite ese corazón duro de piedra que muchas veces, Señor, tenemos, y que lo sacamos a relucir, Padre Santo, ante nuestro prójimo, ante nuestros vecinos, ante nuestra familia, Padre. Y que sepamos, Señor, darle, como dice su palabra, honor a quien honor merece, Señor. Y que tengamos atención, Padre Santo, tanto para el necesitado como para sus siervos que trabajan en su obra, Padre. Los que merecen honor, darles honor, Señor. Y siga bendiciendo, Padre Santo, a este pueblo con su palabra, Señor. Y que sigan, Señor, llame a su pueblo y levante líderes, le pido en este momento, Padre. Levante líderes de esta congregación, líderes que sean de bendición para muchos, Padre. Que muchas almas sean salvadas, Señor, por su dedicación en la obra, Padre, su obra, Señor. La mies es mucha y los obreros pocos, Padre. Yo le pido, Padre Santo, que en esta congregación, Señor, haya líderes, Señor, apasionados, Padre Santo, por las almas, por el estudio de la palabra, Señor, por meditar su palabra, Señor, y haya una multiplicación, Señor, de soldados de Cristo. Señor, le pido también que esta palabra le haya sido de bendición, Padre, hasta donde llegue este equipo de sonido y a través de las redes sociales, Padre. Bendiga a cada uno, Señor, que se tomó el tiempo de acompañarnos, Señor, a escuchar este pequeño estudio. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un aplauso a Cristo. Cedo el lugar primeramente al Espíritu Santo y luego a quien dirige para despedir esta noche. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración para ser despedidos.
Si gustan cerrar sus ojos. Padre Santo, le damos gracias porque nos permitió reunirnos esta tarde a escuchar su palabra, a alabarle, Señor. Le rogamos que se quede con los que se quedan y se vaya con lo que nos vamos, Señor. Que esta palabra quede en nuestro corazón, Señor. Que meditemos en ella. Sí, Señor. Y que su Espíritu Santo nos guíe cada día, Señor, para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Para ser hombres y mujeres más agradables, Señor, a sus ojos. Sí, Padre. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh,